Cuando tú lees el Apocalipsis, las bienaventuranzas, la profecía que hay en ese libro, tú recibes una llave para hablarle del Señor a los demás y transmitirles la verdad. Cristo le dictó a Juan 7 cartas. Cuando Juan ya se recuperó de haberlo visto, el pobre hombre prisionero allá, me lo imagino encadenado, y el Señor se le aparece, y cuando ya se recuperó, entonces el Señor le dijo: Juan, copia lo que te voy a decir. 7 cartas, y estas cartas están dirigidas a 7 iglesias determinadas, que representan a la iglesia en general, al cuerpo de Cristo. Aunque las cartas rebosan estímulo y exhortación, el pecado y la apostasía de la iglesia serán castigados. Es lo clave en las cartas. Tampoco serán toleradas la hipocresía, la pérdida del fuego del primer amor y la tibieza. Recuerden que el Señor prefiere que seamos o fríos o calientes, pero tibios, dice, que nos vomitarán. Los que toman parte en las obras de los nicolaitas. Nicolaitas, tiene que saber usted que la palabra viene del griego Nico, que significa dominio o conquista. O sea, cuando a usted le dicen Nico, le están diciendo dominador y conquistador. Nico, que domina o conquista sobre otros. Y Laos, que significa pueblo. Gente común, seglar, laicos. Y de ahí podemos analizar la composición Nicolaos, que viene a ser algo así como dominio sobre el pueblo. ¿Y cuál es la obra de los nicolaitas que tanto aborrece Dios? La obra y la doctrina de los nicolaitas consistió en jerarquizar a la iglesia. Los nicolaitas habían jerarquizado la iglesia, destruyendo el armazón horizontal para levantar un armazón piramidal. O sea, pusieron a uno en la cabeza y los otros, que mandaba sobre los otros. Esa es la obra y doctrina que tanto aborrece el Señor. Así nació el clero, Nico, y el laicado, Laos, una casta clerical con privilegios especiales, fuerte vínculo con el César, con los gobernantes, con la política, y un evidente dominio sobre el resto del pueblo. ¿Recuerdan cuando Martín Lutero se levantó? Cuando él vio estas cosas, es que el Señor aborrece la obra de los nicolaitas. Los nicolaitas comenzaron a dividir al pueblo de Dios en 2 grupos. Los clérigos, que eran personas apartadas, doctas, espirituales y con privilegios, y los laicos, que correspondían al resto del pueblo. Y desde aquel tiempo comienza esa estructura piramidal dentro de la iglesia, aún no teniendo asidero en las escrituras. Todo lo que tenga que ver con las escrituras es lo que tenemos que hacer. Por eso el Señor aborrece las obras de los nicolaitas. Continúa Juan escribiendo que los que toman parte en las obras de los nicolaitas, los que pertenecen a la sinagoga de Satanás, eso no lo tengo que explicar, los que siguen la doctrina de Balaam. Balaam era un profeta falso y además corrupto. Se dejó comprar por los enemigos de Israel para maldecirlos. Los que siguen la doctrina de Balaam, los que toleran a Jezabel, prostituta, su especialidad los hombres de Dios. Jezabel, su especialidad son los hombres que le sirven a Dios. Los que han manchado sus vestiduras y desconocen la palabra de Dios y niegan su nombre, serán juzgados directamente por Cristo, y el juicio empezará por la casa del Señor. O sea, nosotros estamos esperando que el día del juicio venga el Señor y arrase los que no tienen a Cristo. No, el Señor va a empezar por la casa de Él. A los que van a triunfar en el nombre del Señor, se les promete que comerán realmente del árbol de la vida, que no sufrirán la segunda muerte, que les será dado el maná escondido y tendrán un nuevo nombre, se les dará autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana, y tendrán vestiduras blancas y sus nombres nunca serán borrados del libro de la vida. Y Jesús los reconocerá delante del Padre y de sus ángeles, serán los pilares del templo de Dios.
y que el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nuevo nombre de Cristo será escrito sobre ellos, y además tendrán el derecho de sentarse con Cristo en su trono, así como Cristo se sienta en el trono de su Padre junto a él. ¿A quién le gustaría ahí sentarse? Amén. Amén. La misión de Jesús en el planeta Tierra fue la de rescatar y redimir la creación, restituyendo todas las cosas a su verdadera relación con Dios Padre. Al caer Adán, le había firmado a Satanás la escritura de propiedad de la primera creación. Escúcheme lo que pasó, nos vendieron. El título estaba sellado por 7 sellos y no se encontraba a nadie que fuera digno de abrirlos. Por la victoria de la muerte del Señor en la cruz, el cordero que fue inmolado se hizo digno de abrir los sellos, y el título legal de la creación fue restituido a su legítimo dueño. El Antiguo Testamento, si un hombre vendía su propiedad a otro, no dejaba herencia a sus hijos, su pariente más cercano podía pagar el precio y redimir la propiedad. Eso lo pueden leer ustedes en el libro de Levíticos, capítulo 25. La hipoteca se redactaba en un rollo de pergamino. Yo traje este rollo. Es una copia del original de los rollos del Mar Muerto encontrados en Qumran. Pero más o menos eso, imagínense que este es un rollo del que les estoy hablando, en pergamino. Y entonces iba con las especificaciones de la posesión en uno de sus lados y las firmas en el otro lado. Y luego era sellado. Lo enrollaban y le ponían un sello de cera. Y ahí quedaba guardado. Lean el libro de Ruth. Cuando el pariente redentor pagaba la hipoteca, se rompía el sello y el título legal volvía a su verdadero dueño. En el caso de la tierra, aunque Cristo rescató el título legal en la cruz, Satanás, el dueño ilegítimo, se rehúsa a entregarla y debe ser desahuciado. Por eso es que vemos tantas cosas, la lucha espiritual, lo que sucede. ¿Qué es lo que había entrado a su casa? Enfermedad. Espíritu de enfermedad, y decían que era un hospital. Satanás no descansa. Él tiene que ser desalojado, tiene que ser sacado. Amén. Amén. Mientras Cristo abre los sellos, uno por uno, y comienza el proceso de la redención, se libra una gran batalla espiritual contra el reino de las tinieblas. Los santos de Dios, ¿hay algún santo de Dios aquí? Amén. Empiezan a poner en práctica su plan de batalla. Por eso el Señor está adiestrándonos para la batalla. Nosotros batallamos aquí para la batalla final. Es la forma como el Señor nos está entrenando. ¿Ahora entienden por qué tienen luchas? El evangelio del reino va a ser predicado a todas las naciones, y la cosecha de la tierra va a ser recogida antes de que llegue el fin. Los que reciban voluntariamente al Señor Jesucristo van a ser separados finalmente de los que no lo hicieron. Pero una grave responsabilidad recaerá sobre los tibios, sobre los que ya aceptaron al Señor y son tibios. En medio del fragor de la batalla, Dios pondrá su sello en la frente de todos los suyos. El sello de Dios. Por su parte, Satanás también pondrá una marca en las manos y en la frente de los que lo adoran. Los que llevarán la marca de Satanás obran, piensan del mismo modo que él. Ellos prefieren seguir su camino, pues no obedecen a Dios. En lugar de eso, persiguen a los que llevan el sello de Dios. Sin embargo, nada puede alcanzar a los que están muertos en Cristo y sellados por el Espíritu Santo, pues aunque hayan padecido el martirio, llegarán ilesos al trono de Dios para reinar con Cristo. De pronto aparece una gran multitud que nadie puede contar, procedente de todas las naciones, tribus, razas y lenguas, que se detienen frente al trono de Dios con sus vestiduras blancas, agitando palmas en las manos. Cuando se abre el séptimo sello del título legal de la creación, Cristo, el verdadero dueño, se encuentra listo para desahuciar a Satanás, a sus huestes del mal y a todos sus seguidores, en respuesta a las oraciones de todos los santos. Si usted ha orado y si usted ora sin cesar,
Ahí estará el resultado de sus oraciones. Las trompetas empiezan a sonar anunciando este mensaje. El pueblo de Dios debe dejar a un lado sus reinos terrenales y sus diferencias de opinión para alistarse bajo la bandera de la potestad y autoridad de Cristo y dar la batalla final. Los hijos de Israel hicieron sonar 7 trompetas y marcharon alrededor de las murallas de Jericó hasta cuando Dios derribó las murallas del enemigo. Las trompetas congregan al pueblo de Dios, proclaman el derecho de posesión y la autoridad de Cristo sobre todos los hombres y sobre todas las cosas, e infunden miedo y pánico en los corazones del enemigo. Cuando se acerca el momento en que debe sonar la 7ª trompeta, aparecerá un ángel poderoso que coincide exactamente con la gloriosa descripción de Cristo en el capítulo 1 del Apocalipsis. O sea, cuando se le apareció a pobre Juan y cayó de rodillas. Dice que desciende de los cielos a la tierra trayendo un rollo abierto. Así llega. Trayendo el título de propiedad de la tierra en sus manos. Y pone un pie derecho en el mar y pone el pie izquierdo en la tierra. Léanlo, está en el Salmo 95. Y toma posesión legal de ella y ruge como un león. Cristo empezó su obra como un cordero inmolado y vuelve como un león que ruge. Amén. El cordero de Dios es también el león de Judá. Ese león reclamará su posesión para desahuciar al enemigo. 7 truenos retumban mientras él proclama que el tiempo se ha cumplido. Los reinos de este mundo son reducidos a nuestro Señor y a su Cristo y reinará para siempre jamás. A Juan se le permite presenciar la guerra en los cielos. Pues pobre hombre, no era para menos caer uno ahí desmayado. Se le permite ver una guerra en los cielos. Mientras el dragón, Satanás y sus ángeles, ¿sí? ¿Por qué no deben tener dragones en la casa? Son expulsados del cielo por el arcángel Miguel y las huestes celestiales. El dragón y sus seguidores son arrojados a la tierra y no pierden tiempo para hacer la guerra contra los santos mientras dominan al mundo por medio de el poder secular, o sea, los gobiernos, las fuerzas económicas, miren cómo está la economía, y las religiones falsas. El reino del dragón se basa en el miedo. Mire, Satanás vino a eso, a infundirnos miedo, temor. El terror, la codicia y la avaricia, pero al final se derrumbará porque un reino dividido contra sí mismo no puede perdurar. El monstruo de 7 cabezas, el falso profeta y la gran ramera pueden dominar el mundo, pero luchan continuamente entre ellos mismos. Todos ellos quieren seguir su propio camino y alimentar su egoísmo y su soberbia. La única forma de que el pobre Satanás pueda mantener unido su imperio es por medio de la fuerza. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día y noche, ni cualquiera que tomare la marca de su nombre. Toda persona que tiene problemas de insomnio, quiero decir, personas que no tienen paz para dormir, pero estoy hablando de las personas que no tienen paz en el dormir, no tienen reposo día ni noche. A mí me impacta una mujer que conozco en mi trabajo, me dice que puede durar 3 y 4 días sin dormir. Ese tipo de personas no tienen reposo. Satanás viene a robarles la paz.